¿Sabes qué tan desesperado tiene que estar un hombre para apostar no solo su dinero, sino la vida entera de su familia en una carrera que dura menos de medio minuto? Arnulfo Contreras sí lo sabía, porque hubo un día en que puso sobre la raya más de lo que cualquiera se atrevería a poner: su libertad, la de su esposa, la de su hijo recién nacido y el futuro completo de su apellido. ¿Y en qué decidió jugárselo todo? No en el caballo favorito, no en la yegua campeona, no en la sangre fina. Lo apostó todo a un potro lobo gateado, de color gris sucio, de mala fama, de temperamento endemoniado, un animal que ya había tumbado a 6 caporales y que para casi todos no era más que un error con patas. Enfrente tenía a la Colorada, la yegua más rápida, más fina y más temida de todo el norte, invicta, consentida, criada para ganar. Todo el pueblo apostó en contra de Arnulfo. Hasta su propia mujer le suplicó que no lo hiciera, pero Arnulfo había visto algo en los ojos de aquel potro salvaje, algo que nadie más vio, algo que no se compraba con dinero, ni con linaje, ni con apellido. Hoy te voy a contar cómo un charro acorralado, endeudado y desesperado se jugó la vida completa en 25 segundos de tierra, sangre, polvo y adrenalina pura. Antes de arrancar, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y cuál es el corrido que más te ha marcado en la vida. Dale like al video y suscríbete al canal, porque aquí siempre hay una historia esperando por ti. Dicho eso, ahora sí, vamos a lo bueno, compadre. Para entender por qué un hombre llega al punto de apostarlo todo en un caballo que nadie quiere, primero hay que entender quién era ese hombre. Arnulfo Contreras tenía 32 años cuando esta historia comenzó. 32 años de sol rajándole la espalda, de manos endurecidas hasta sangrar, de levantarse antes que la luz y acostarse con el cuerpo hecho pedazos. Era charro de verdad, de los que nacen sabiendo leer a los caballos, de los que entienden lo que significan unas orejas tensas, un resoplido seco o una crin erizada. Su padre le había enseñado el oficio antes de morir aplastado por un semental mal encabritado. Su abuelo también había sido charro, y el padre de su abuelo igual. Arnulfo no había elegido esa vida. La traía metida en la sangre como el polvo de los corrales, como el cuero de las monturas, como el olor del sudor de caballo. Trabajaba en la hacienda San Jerónimo, propiedad de don Rosendo Villegas, el hombre más rico de toda la región. La hacienda era un mundo entero, más de 10.000 hectáreas de tierra buena y tierra seca, ganado por cientos, caballos por montones, agua de río, corrales inmensos, peones, mayordomos y una casa grande que parecía más palacio que hacienda. Don Rosendo era de esos hombres a los que la vida nunca les había enseñado la palabra no. Alto, de bigote espeso, mirada calculadora y costumbre de vestir de casimir hasta bajo el sol más cruel del mediodía. Tenía 55 años, 3 hijos estudiando en la capital y una cuadra de caballos de carrera que era la envidia de medio norte. Entre todos esos animales había una joya especial, la Colorada, una yegua alazana del tono exacto del oro viejo, fina, alta, esbelta, perfecta de patas, de pecho, de lomo. Era hija de un semental pura sangre traído de Kentucky y de una yegua criolla excepcional. La Colorada había corrido 15 veces y 15 veces había ganado. En San Miguel, en Arandas, en Zacatecas, en Sombrerete, en donde la ponían corría y vencía. Los jockeys se peleaban por montarla. Los apostadores soltaban el dinero en ella sin pestañear. Don Rosendo la presumía como quien presume un hijo predilecto. Arnulfo la había visto correr 3 veces, y cada una de esas veces, después de la carrera, cuando la regresaban a los establos todavía humeando de calor y velocidad, él era quien la cepillaba
quien le limpiaba los cascos, quien le hablaba bajito. Y sí, la colorada era hermosa. Eso nadie lo discutía. Pero Arnulfo veía otra cosa además de la belleza. Veía cansancio. Veía una yegua que corría porque la obligaban, no porque le naciera. Los ojos de los caballos no mienten, y los de la colorada ya estaban gastados. Pero los problemas de Arnulfo no estaban en la cuadra, estaban en la bolsa, o mejor dicho, en la ausencia de bolsa. Ganaba 12 pesos al mes. De esos, 6 se iban nomás en comer, 2 más en pagar el jacal de adobe donde vivía con Carmen, su esposa. 1 en jabón, velas y lo mínimo para no vivir completamente a oscuras. Le quedaban 3 pesos para el resto del mundo, y 3 pesos nunca alcanzan para pelearle a la vida. 2 años antes, Carmen había caído enferma de fiebres. El médico del pueblo, don Abundio, un hombre de manos temblorosas y aliento aguardiente, cobró 50 pesos por atenderla. Arnulfo no los tenía. Don Rosendo se los prestó con una sonrisa que no era generosidad, sino negocio. «Págamelos cuando puedas», le dijo. El interés era del 10% mensual. En 2 años, aquellos 50 pesos ya se habían convertido en 300 y seguían creciendo como mala hierba. Ahora Carmen estaba embarazada, de 7 meses y medio. El vientre le pesaba como una piedra viva debajo del vestido de manta. Caminaba despacio, respirando con esfuerzo, como si cada paso costara más que el anterior. Por las noches, cuando Arnulfo volvía del trabajo, la encontraba sentada en el único banco del jacal, las manos sobre el vientre y la mirada perdida en un sitio donde él no podía seguirla. No hacía falta que hablara mucho. Arnulfo sabía lo que pensaba. Pensaba en el parto, pensaba en que doña Refugio, la partera, cobraba 20 pesos. Pensaba en que don Abundio ya había dicho que el bebé venía grande, que quizá haría falta más ayuda. Una noche, Arnulfo se sentó junto a ella. El viento del norte se colaba por las rendijas del adobe y una sola vela temblaba sobre la mesa, estirando sombras largas por las paredes. Carmen lo miró con esos ojos oscuros que lo habían enamorado 6 años antes, cuando bailaba en las fiestas del pueblo con un vestido blanco que parecía encenderse bajo los focos de colores. «¿Cómo vamos a pagar el parto?», le preguntó. Arnulfo le tomó la mano y la besó en los nudillos, pero no tenía respuesta. «Ya verás que sí se puede», dijo, y mientras lo decía, sintió lo hueco de sus propias palabras. Esa noche no pegó los ojos. Se quedó mirando el techo de palma mientras Carmen dormía inquieta a su lado. En su cabeza giraban números como aves de rapiña: 300 pesos de deuda, 20 para la partera, 12 al mes de sueldo, 6 para comer, 2 para la renta, 1 para sobrevivir como se pudiera. Las cuentas no cerraban, nunca iban a cerrar. Y fue ahí, con el viento golpeando las paredes y su mujer embarazada respirando a su lado, cuando Arnulfo entendió que lo que necesitaba no era trabajo, ni paciencia, ni rezos. Lo que necesitaba era un milagro. No sabía de qué forma iba a llegar, ni por qué camino. Solo sabía que lo necesitaba como un hombre que se hunde necesita una rama flotando. Y el milagro llegó al día siguiente, aunque en ese momento nadie habría pensado que un potro feo, bronco y mal encarado pudiera salvarle la vida a alguien. Era octubre cuando llegaron los caballos. Arnulfo estaba en los corrales grandes, trabajando con un potro zaino que don Rosendo quería vender en la feria de Aguascalientes. El calor apretaba, el polvo se levantaba en cada vuelta, y Arnulfo hacía lo de siempre: paciencia, voz baja, mano firme. Fue don Lencho, el caporal mayor, quien llegó corriendo desde la casa grande. Era un hombre ancho de pecho, de brazos pesados, con la autoridad de quien se había criado en esos mismos corrales. «¡Contreras!», gritó.
Ven a ver esto. Arnulfo dejó al zaino, se limpió el sudor con el antebrazo y caminó hacia la entrada de la hacienda. Otros trabajadores también se acercaban porque ya se escuchaban cascos, voces de arrieros, riendas golpeando cuero. Cuando llegó, vio la recua. Eran 12, quizá 15 caballos, guiados por 3 arrieros que venían desde Zacatecas. Don Rosendo estaba ahí, parado con las manos en la cintura, revisando su nueva compra con la satisfacción de un hombre que acababa de ampliar su riqueza. Eran caballos árabes. Arnulfo lo supo en cuanto los vio. Cabezas pequeñas, ojos grandes, líneas elegantes, movimientos nerviosos pero finos. Don Rosendo llevaba semanas hablando de esa sangre. Quería cruzarla con sus yeguas criollas para sacar animales más rápidos, más finos, más caros. La mayoría de los caballos eran hermosos, alazanes y bayos brillantes, con porte de nobleza. Pero al final de la fila venía uno que no se parecía a ninguno. Un potro más bajo, más compacto, de color lobo gateado, un gris parduzco con manchas irregulares, como si la tierra se le hubiera quedado pegada en la piel. Tenía el pecho ancho, las patas largas y fuertes, una cabeza más rústica, menos noble, y unos ojos negros, profundos, llenos de una rabia silenciosa que Arnulfo reconoció en el instante. El potro jalaba la rienda con violencia. El arriero que lo traía tenía las manos marcadas de tanto forcejeo. Cada vez que lo acercaban a los otros, el animal se encabritaba, enseñaba los dientes, pateaba el aire. Los demás caballos lo evitaban. Ese vino de regalo, explicó uno de los arrieros. El patrón de Zacatecas dijo que se lo daba si usted se llevaba a los otros. Dice que nadie lo ha podido amansar, que trae sangre mezclada, árabe con criollo, pero que salió con el genio del demonio. Don Rosendo lo miró con puro desprecio. ¿Y para qué quiero yo un animal que no se deja montar? El arriero se encogió de hombros. Pues échelo al carro, patrón, o déselo a alguien con más paciencia. Don Rosendo llamó a don Lencho. Ese va al corral del fondo, que intenten trabajarlo. Si en 2 semanas no sirve, lo vendo para carga. Mientras lo alejaban, Arnulfo no podía dejar de verlo. El animal seguía peleando cada paso, pero había algo en él, algo en el empuje de las ancas, en la elasticidad de sus movimientos, en la manera en que explotaba con tanta fuerza desde tan poco espacio. Arnulfo había visto cientos de caballos, sabía detectar el talento antes de que mostrara la cara, y en ese potro feo, manchado, de color sucio, vio lo que nadie más quiso ver: velocidad. Los días siguientes observó. Don Lencho fue el primero en intentar domarlo. El potro lo tumbó 2 veces, la segunda, tan feo, que el caporal se torció el tobillo y estuvo 3 días sin poder apoyar bien el pie. Luego fue Eusebio, luego el Chueco, luego el Toro, luego el Negro Martínez. 6 hombres, 6 caídas, nadie pudo. Don Rosendo se hartó. Ese animal no vale ni el maíz que traga. Mátenlo y vendan la carne. Pero nunca dio la orden final, tal vez por orgullo, tal vez por flojera, tal vez porque le era más fácil olvidar que admitir fracaso. El potro quedó arrumbado en el corral del fondo, lejos de todos. Le echaban agua y comida desde arriba de la cerca. Vivía solo, comía solo, caminaba en círculos como un preso esperando condena. Arnulfo terminaba su jornada y se iba hasta allá a mirarlo. No entraba, no se acercaba, solo observaba. Y el potro, al cabo de unos días, comenzó a observarlo también. Era un silencio raro entre hombre y animal. Arnulfo se recargaba en la cerca, brazos cruzados, quieto. El potro dejaba de dar vueltas, levantaba las orejas, se quedaba mirándolo con atención. Una tarde, Arnulfo empezó a hablarle, no de nada importante en apariencia. Le contaba del día, de Carmen, del niño que venía.
del frío, de la sequía, del dinero que no alcanzaba. Y el animal lo escuchaba, no huía, no pateaba, solo escuchaba. Don Lencho lo encontró una tarde así, hablándole al caballo como si fuera compadre. ¿Ya te chifló el cerebro, Contreras?, le dijo medio en broma. Arnulfo no se ofendió. Ese caballo tiene algo, don Lencho. El caporal soltó una risa corta. Sí, tiene el diablo adentro. Arnulfo negó despacio. No, tiene miedo. Don Lencho se quedó callado, miró al potro y luego a Arnulfo. Puede ser, pero eso no lo vuelve menos peligroso. Pasaron 2 semanas, don Rosendo ya ni se acordaba del caballo, pero Arnulfo sí. Para él, ese animal se había vuelto posibilidad. Un domingo, cuando nadie trabajaba y el pueblo se preparaba para misa, Arnulfo se levantó antes del amanecer. Carmen dormía con una mano sobre el vientre. Él le besó la frente y se fue a los corrales. El cielo estaba todavía rojo oscuro cuando llegó al corral del fondo. El potro estaba de pie, inmóvil, mirando el oriente. Cuando oyó a Arnulfo, giró las orejas, pero no se movió. Arnulfo abrió la puerta del corral despacio. El potro se puso tenso. Arnulfo no avanzó de golpe, se quedó quieto, esperó, dio un paso, esperó, dio otro, así hasta quedar a varios metros. Desde ahí pudo ver bien las cicatrices, marcas viejas en las patas, señales de cuerda, de espuelas, de manos brutales. A ese caballo no le tenía miedo al hombre por capricho, le tenía miedo porque ya había aprendido lo que el hombre podía hacerle. Arnulfo se sentó en la tierra, literalmente, ahí, frente al animal, con las piernas cruzadas y las manos vacías, y se puso a hablar. Le habló de su padre, de lo que le había enseñado, de que los caballos buenos no se forman a golpes. Le habló de Carmen, del bebé, de la deuda que se los estaba tragando. Y mientras hablaba, el potro comenzó a acercarse, primero un paso, luego otro más. Cuando el sol ya había subido un poco, el animal estaba a 2 metros de él. Arnulfo extendió la mano abierta, sin amenaza. El potro la olió, rozó con la nariz la piel callosa del charro, retrocedió medio paso, volvió, y esta vez dejó que Arnulfo le tocara el cuello. Fue apenas un instante, un roce mínimo, pero ahí cambió todo. Cuando Arnulfo volvió al jacal, Carmen lo esperaba sentada afuera con frijoles y tortillas. Lo miró en cuanto llegó. ¿Dónde estabas? En los corrales. Carmen frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Arnulfo se sentó a su lado, tomó una tortilla, la partió despacio y respondió: conocí un caballo. Durante las siguientes 2 semanas, Arnulfo pasó cada minuto libre con aquel potro. Llegaba antes del trabajo, durante la hora de comida y después del atardecer. El animal ya no lo esperaba con furia, lo esperaba con atención, dejaba que lo tocara, primero el cuello, luego el lomo, luego las patas. Arnulfo fue memorizando el cuerpo del caballo, sus tensiones, sus fortalezas, sus heridas. Le puso nombre, Gateado. No uno elegante, no uno de esos nombres presumidos que usaba don Rosendo. Solo Gateado, porque eso era y con eso bastaba. En la 3ª semana le puso montura. El caballo se tensó, pero no peleó. Luego se la dejó más tiempo, luego más, hasta que el peso dejó de ser amenaza. En la 4ª semana, Arnulfo se montó. Fue al amanecer, a escondidas, puso el pie en el estribo, se impulsó despacio, se acomodó arriba. El gateado tembló entero, como cuerda a punto de romperse. Arnulfo se inclinó y le apoyó la mejilla en el cuello. Ya pasó lo peor, le murmuró. Ahora somos tú y yo. El potro dio un paso, luego otro, no lo tumbó. Era la primera vez que aceptaba a un hombre sin pelear. Don Lencho fue el primero en verlos. Se quedó congelado al llegar a los corrales y encontrar a Arnulfo trotando en círculos al animal que había dejado en el suelo a 6 hombres.
¿Cómo carajos le hiciste? Arnulfo sonrió apenas. Le hablé. Don Lencho soltó aire por la nariz. ¿Le hablaste? Sí, y lo escuché. El caporal rodeó al caballo. Lo observó bien. Vio lo mismo que Arnulfo había visto desde el principio. Este animal puede correr. Arnulfo asintió. Sí, puede. ¿Y qué piensas hacer? Arnulfo miró hacia la casa grande, luego al corral del fondo, luego al horizonte donde sabía que estaba Carmen, embarazada, esperándolo. Lo que tenga que hacer. Esa misma tarde pidió audiencia con don Rosendo. El hacendado lo recibió en su estudio, con puro en la mano y papeles de cuentas sobre el escritorio de caoba. Cuando Arnulfo le pidió el potro, Rosendo primero se burló. Luego quiso saber para qué lo quería. Arnulfo contestó lo justo, y entonces el patrón vio la oportunidad de convertir aquello en un espectáculo. Le propuso un trato, una carrera, el gateado contra la colorada, 250 varas. Si Arnulfo ganaba, se quedaba con el potro, recibía 1.500 pesos y quedaba libre de su deuda. Si perdía, la deuda se duplicaba a 600 y quedaba atado a la hacienda de por vida, él, su esposa y el hijo que venía en camino. Era una trampa perfecta, una forma elegante de esclavizarlo para siempre, pero Arnulfo pensó en Carmen, en el parto, en el futuro del niño, y aceptó. Firmó con la mano temblorosa. La carrera sería el 2 de febrero, día de la Candelaria. 3 meses, 90 días. Esa misma noche se lo contó a Carmen. Ella escuchó en silencio, pálida, con una mano sobre el vientre. ¿Estás seguro?, preguntó al final. Arnulfo la miró con honestidad brutal. No, no estoy seguro de nada, pero sé que si no hago esto, nos morimos pobres, los tres. Carmen cerró los ojos, luego los abrió con lágrimas y una fe terrible. Entonces vas a ganar, porque no hay otra opción. Así comenzaron 90 días de trabajo feroz. Arnulfo se levantaba a las 4 de la mañana. Don Lencho lo ayudó, le enseñó lo que sabía de entrenamiento. Primero resistencia, después distancia, luego velocidad. El gateado trotaba por lomas, bajaba cañadas, fortalecía pulmones y patas. Comía mejor, gracias a la avena que don Lencho iba robando del alimento de la colorada, puño por puño. El pueblo entero se enteró de la carrera. Las apuestas comenzaron. Casi todos apostaban por la campeona invicta. 100-1 contra el gateado. Solo unos pocos locos, borrachos o desesperados se animaban a poner dinero en el potro. Uno de ellos fue Chucho el apostador, que le dio 5 pesos a Arnulfo diciendo: «Quiero que gane». A finales de enero, el gateado ya corría las 250 varas en 28 segundos. No era suficiente todavía. La colorada era más rápida, pero el potro tenía algo que no se medía con reloj: fuego. Consiguieron un jockey, Esteban Cruz, apodado El Mosco, joven, flaco, rápido, necesitado de dinero y con ganas de ver perder a don Rosendo. Entrenaron juntos, se entendieron, y justo cuando faltaban días para la carrera, Carmen entró en labor de parto. Fueron 13 horas infernales. Doña Refugio, el médico, sangre, rezos, dolor. El niño nació vivo, grande, fuerte. Lo llamaron Jesús. Arnulfo lo sostuvo y juró que ese hijo jamás viviría arrastrando la vida que él había vivido. Faltaban 3 días para la carrera. Dejó de exigir al gateado. Solo lo cepillaba, lo alimentaba, lo calmaba. La noche del 1 de febrero no durmió. Afuera del jacal, mirando las estrellas, entendió que al día siguiente todo terminaría de una forma o de otra. O salía libre, o quedaba encadenado para siempre. El 2 de febrero amaneció limpio, seco, perfecto para correr. Arnulfo besó a Carmen y a Jesús. Carmen lo miró apenas despierta y le dijo una sola palabra: «Ganas».
Él respondió: «Gano». A media mañana la gente comenzó a llegar: campesinos, comerciantes, hacendados, apostadores, niños, músicos, vendedores. Para el mediodía había miles alrededor del carril. El partidero estaba listo. 250 varas exactas. Don Baltasar, el veedor más respetado de la región, sería quien decidiera al ganador. Don Rosendo llegó en carroza negra, vestido como siempre, rodeado de su soberbia. Todavía intentó asustar a Arnulfo, ofreciéndole retirarse a cambio de una multa. Arnulfo no se echó para atrás. Luego trajeron a la colorada. La multitud explotó de emoción. Era una yegua espléndida, imponente, hecha para imponerse. Su ocañe era Macario Soto, el tiznado, veterano, astuto, ganador de cientos de carreras. El mosco montaría al gateado. Don Rosendo quería espectáculo, y espectáculo iba a tener. Antes de la carrera ocurrieron cosas que pocos vieron y que pesaron tanto como la misma salida. Carmen se levantó del lecho contra las órdenes de la partera y caminó hasta el carril con Jesús envuelto en el rebozo. Don Lencho descubrió a don Rosendo, diciéndole al tiznado que, si hacía falta, cerrara al gateado en plena carrera. El padre Ugarte le dio una bendición a Arnulfo. Chucho apareció borracho, jurando que el caballo gris iba a ganar. El viento se detuvo, el aire quedó quieto, como si el mundo mismo esperara. Finalmente metieron a los caballos en los cajones, gateado en el 1, colorada en el 2. Don Baltasar levantó el pañuelo blanco. 3000 almas se quedaron en silencio, y entonces cayó. Las puertas se abrieron y todo explotó. El gateado salió disparado como tiro. La colorada salió una fracción después. Esa fracción lo fue todo. 10 metros, el potro adelante. 20 metros, un cuerpo entero arriba. 50 metros, la colorada empezó a alcanzarlo. El tiznado la venía pidiendo con oficio. Se emparejaron. A los 60 metros, el tiznado tiró la primera trampa. Cerró ligeramente al gateado, lo golpeó de hombro. El potro titubeó medio segundo. El mosco sintió que se le iba la carrera, pero el gateado no respondió con miedo, respondió con rabia, empujó de vuelta, siguió. A los 100 metros, la colorada tomó ventaja. A los 140, parecía que todo se inclinaba hacia la campeona. Don Rosendo volvió a sonreír, pero el gateado no cedía, porque no era caballo normal. Era un animal que había aprendido que rendirse era morir. A los 190 metros, el mosco tomó la decisión, se pegó al cuello del potro y gritó: «¡Ahora!». Y el gateado sacó una reserva que nadie sabía que tenía. A 200 metros ya venía otra vez al parejo. A 220 iba medio cuello adelante. A 230 seguían peleando cabeza con cabeza. A 240 el tiznado golpeó a la colorada otra vez para sacar lo último. El mosco no tenía vara ni espuelas, solo voz, fe y el corazón del caballo debajo. A 245 el gateado sacó todavía más, algo salvaje, último, brutal. Estiró el cuello, se tragó la raya, rompió la cuerda primero, fue por nada, por un suspiro, por una fracción de vida, pero fue primero. Don Baltasar levantó la mano, los veedores hablaron, el silencio cayó como plomo sobre 3000 personas, y al final la voz vieja y respetada de don Baltasar atravesó todo: «Ganador, el potro lobo gateado». El mundo reventó, gritos, llanto, gente abrazándose, Chucho de rodillas llorando, don Lencho con los brazos al cielo, Carmen besando la frente de Jesús, Arnulfo corriendo hacia el carril, abrazándose al cuello sudado de su caballo y llorando sin vergüenza. Don Rosendo no dijo nada. Bajó de la plataforma, se fue a la oficina y ahí, con dientes apretados, pagó, moneda por moneda.
firmó la cancelación de la deuda, entregó el potro, perdió, y no solo perdió dinero, perdió lo que más le dolía, la certeza de que el mundo siempre estaría armado a su favor. Afuera, la multitud seguía celebrando. Chucho había convertido sus 5 pesos en 500. Arnulfo encontró a Carmen sentada bajo un mezquite con Jesús dormido en brazos. Se sentó a su lado, dejó el morral de monedas sobre la tierra y ella lo miró con lágrimas secas y una calma nueva. Ganaste, gané. Al día siguiente pagó todo, a la partera, al médico, compró comida, compró tela para un vestido nuevo para Carmen, botas dignas, y con el resto compró 10 hectáreas cerca del río, tierra propia, tierra suya. Nunca volvió a trabajar para don Rosendo. El gateado se quedó con él, no volvió a correr, ya no era necesario. Había hecho lo que tenía que hacer, lo usó para el campo, para montar, para enseñarle a Jesús. Vivió 15 años más y murió bajo un árbol, con el sol calentándole el lomo. Arnulfo lo enterró en su tierra con una piedra que decía, gateado, el que no se rindió. Don Rosendo nunca volvió a mirarlo a la cara. Don Lencho dejó la hacienda y se fue a trabajar con Arnulfo. El Mosco siguió corriendo otros caballos, pero ninguno como ese. Carmen tuvo 3 hijos más. Jesús creció y heredó el rancho. Uno de sus hermanos se hizo maestro, otro médico. Ninguno cargó la pobreza que ahogó a su padre. El corrido vino después. Nadie sabe bien quién lo compuso. Tal vez un cantor que estuvo ahí, tal vez varios. Los nombres se fueron borrando con el tiempo, como pasa siempre, pero la esencia sobrevivió. La del pobre ganándole al rico, la del caballo feo venciendo al caballo fino, la del hombre que se negó a aceptar el destino que le habían escrito. Arnulfo vivió hasta los 73 años, murió rodeado de hijos y nietos. Sus últimas palabras fueron, «Cuiden la tierra y no dejen que nadie les diga que no pueden». Y en el pueblo todavía la cuentan, los viejos se la cuentan a los muchachos y siempre la rematan igual. Aquel día el mundo fue justo, solo por 25 segundos, pero fue justo, y a veces eso basta. 25 segundos donde el corazón valió más que el pedigrí, donde el hambre valió más que el apellido, donde un hombre pobre le torció el destino a la vida con pura fe, con terquedad y con un caballo que nadie quiso. El sol ya se estaba metiendo aquella tarde del 2 de febrero, cuando Arnulfo se quedó solo un instante junto al carril vacío, con el morral de monedas sobre el hombro. Miró la raya, la cuerda rota, el polvo todavía suspendido. El viento volvió a soplar, y por un momento creyó ver al gateado corriendo libre, sin silla, sin peso, sin órdenes, solo corriendo porque había nacido para eso. Arnulfo parpadeó y la visión se fue. Quedó solo el viento, solo el polvo, pero a veces eso basta. Se volvió hacia donde Carmen lo esperaba con el niño en brazos y caminó hacia su familia, hacia la tierra, hacia el futuro que habían comprado con 25 segundos imposibles. Detrás de él, el carril quedó vacío, esperando la próxima historia, porque siempre hay otra carrera, siempre hay otro caballo que nadie quiere, siempre hay otro hombre desesperado dispuesto a apostarlo todo, y a veces, solo a veces, el caballo gana. Acabas de escuchar Caballón Cronista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Mira la pantalla. Ahí te está esperando otra historia. Dale clic ahora. Nos vemos del otro lado.